Hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Arte para poder brindarte una sorpresa espectacular. Se trata de la exposición fotográfica de Madalena Schwartz, que narra la vida del mundo de los travestis en Brasil en los años 70. El Museo Nacional de Arte se complace en presentar esta muestra fotográfica de Madalena Schwartz. Ella era una fotógrafa que nació en Hungría. Después, en el periodo de entreguerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, como era judía y estaba su familia sufriendo los embates del nazismo, ella emigra a la Argentina. Ahí estuvo hasta 1960 aproximadamente y después emigra a Brasil. Y en Brasil, aproximadamente cuando ella ya tenía 40 años, empieza a producir fotografía y principalmente el retrato. Y en la época de la dictadura que hubo en Brasil, primero con Garrastazu y después con Geisel, ella empieza a fotografiar a travestis y transformistas que los solía encontrar en su barrio, en el camino hacia su trabajo. Entonces ella entabló amistad con estas personas, hizo fotografías, hizo retratos de estas personas, eran sus amigos, los hospedaba. Y aquí podemos ver personas en donde se puede ver arte corporal, ¿no? Porque ellos cuando se transforman están haciendo con el maquillaje y con la indumentaria que es diferente a la que suelen vestir, están haciendo que para nosotros, desde la vocación del Museo Nacional de Arte, es arte corporal. Y obviamente también encontramos aquí performances que han sido captados por la máquina fotográfica de Madalena Schwartz. Entonces esta exposición que está llegando al Museo Nacional de Arte con el patrocinio del Instituto Moreira Salles, que es la propietaria de la colección, la Embajada de Brasil en Bolivia y Diaconía, que es una entidad que también trabaja en Bolivia, es que es posible traer esta muestra. Esta exposición fotográfica muestra una realidad. Es la realidad de los travestis y transformistas. Es una minoría que, bueno, ya en los años 70 sufrió los castigos que les dieron los de la cultura dominante, la moral dominante, pero que a pesar de esos, ellos han logrado continuar con su forma de vida. Y esta es una minoría que actualmente tiene todo el derecho para vivir en la diversidad cultural del mundo contemporáneo. Esta exposición nos está planteando que hay que democratizar mucho más el Estado y la sociedad civil, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, y nos está planteando que el ejercicio de los derechos humanos, sean en vida, en salud, educación, también tienen que ser en género. Entonces nosotros, al plantear esta exposición, estamos continuando con esta política de democratización de las expresiones artísticas en el museo. Antes de esta exposición fotográfica, nosotros aquí pusimos una exposición fotográfica acerca del fútbol, que es también otra expresión que congrega a otros públicos. Entonces, con esta exposición, nosotros también estamos dando curso a una colectividad que se merece estar en las entidades públicas, oficiales y no oficiales. Bueno, Madalena Schwartz es una fotógrafa que nace en Hungría, de familia judía, campesina, por causa de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución nazi, tiene que huir hacia Argentina, Buenos Aires, donde se radica, tiene una familia con 2 hijos y después, en los años 60, viaja a San Pablo. Ya teniendo más de 40 años, comienza a ejercitarse en el arte de la fotografía, tanto en el fotoperiodismo como en la foto artística. En los años 70 hace esta serie que nosotros ponemos en la muestra Metamorfosis, que está vinculada con la vida de la disidencia sexual en los años 70 en Brasil. ¿Qué pasaba en Brasil? En Brasil, en el año 1964, hay un golpe de Estado, un golpe militar, una dictadura que dura hasta el año 84.
Pero en el año 70 comienza una represión feroz y desaparece, vamos a decir así, la oposición más política. Y la oposición comienza a estar en la noche paulista, en la noche de Río de Janeiro, en los modos de vida, sobre todo en lo que era la cuestión de la disidencia sexual, que era muy fuerte en Brasil y que se manifestaba en las UATs, en lugares de encuentro, ¿no? Mismo en la calle, porque muchas ejercían prostitución. Y Magdalena lo que hizo fue relacionarse con gente de ese mundo, llevarla a su estudio y hacer una fotografía de alto tenor artístico. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá vemos a varios personajes, por ejemplo Susie Wong, un japonés travesti, una japonesa, digamos. La migración japonesa en San Pablo es muy fuerte. Después tenemos algunos personajes que no son necesariamente transformistas o travestis, como el Que Maravilla, que fue una activista muy importante de todos los movimientos de disidencia. Después algunos personajes argentinos, ¿no?, que tenemos aquí, que fue un transformista muy reconocido, Patricio Viso, que llegó a participar en la película El beso de la mujer araña, un famoso número donde pincha globos, fue muy celebrado por Madonna. Y después el personaje que no está identificado, pero que en realidad nosotros conocemos su nombre, ella no quiso que su nombre estuviera, ella vive actualmente en Francia, pero que va a ser protagonista de muchas de las fotos que están en la muestra. Un tema fundamental acá es la cuestión de los nombres, ¿no?, porque hay un cambio de nombre. Entonces nosotros tuvimos que averiguar los nombres, respetarlos y ponerlos como una suerte de reconocimiento de esa vida que habían elegido. Una vida que se hacía mucha soledad, con mucha persecución, donde no existía la red que existe hoy de los movimientos de disidencia sexual, ¿no?, que de alguna manera crean una solidaridad, un apoyo. Esa fue una situación bastante más precaria, ¿no? Nosotros trabajamos con Samuel Titán, que es el otro curador de la muestra, en el archivo del Instituto Moreira Salles, que es el archivo que tiene la mayor colección fotográfica de América Latina. Y esta serie es una serie que ella hace de un grupo que se llamó Chic Croquettes, que fue un grupo muy importante del music hall carioca y paulista, donde era un lugar donde el público iba mucho, sobre todo público gay, ¿no?, público de la disidencia, y ella hizo estas fotos en el camarín. Son fotos en blanco y negro, con un trabajo muy poderoso en cuanto a la búsqueda del retrato, y nosotros, la muestra, tuvimos algunas estrategias, vamos a decir así. En vez de cortar el negativo, que es lo que quizás hubiese hecho Magdalena, para que ella era con una visión muy artística y que quede una foto más prolija, nosotros pusimos el negativo entero y se ve, por ejemplo, las cintas con las que ella pegaba el fondo negro, del cual sale Carliños, uno de los personajes de Chic Croquettes. Y con eso nosotros queríamos mostrar la fotografía como hospitalidad, ¿no?, el hecho de que ella llevaba a las modelos a su casa, tenía una relación de verdadero afecto, ¿no? Entonces era una situación muy rara en ese momento. De hecho, una de las modelos, Danton, que después la vamos a ver, dijo: por primera vez en una casa me sentí bien acogida y no tratada como una persona rara o anormal, ¿no? Es decir, como que Magdalena tenía esa capacidad de relacionarse con los personajes que van mostrando en las fotos, ¿no?, porque uno va viendo las series y va viendo cómo hay una relación de empatía, ¿no?, de mucho afecto entre la fotógrafa y las modelos, ¿no? Ella tenía mucho interés en la gestualidad, ¿no? Ella era una apasionada del rostro humano y eso en toda su obra, que es una obra extensísima, está marcada por el retrato, ¿no? Ella siempre hizo retratos. Y acá, si te fijas, por ejemplo, en esta foto tan emblemática, es en ese momento de máxima persecución, de precariedad, de una vida tan difícil,
la posibilidad de la alegría, ¿no? Que era algo muy fuerte en el Brasil de los 70, ¿no? Frente a una situación de tanta represión política, esa cuestión de lo brasileño del carnaval, ¿no? De mantener como una especie de núcleo de alegría que está muy vinculada a la corporalidad, ¿no? A la sexualidad, y en este caso a una, si vemos el personaje como una afirmación, ¿no? Es como que el personaje está diciendo, bueno, acá estoy yo, y ¿no? De orgullo, y un orgullo que después iba a aparecer como una consigna en los movimientos LGTBQ, ¿no? La cuestión del drag queen, ¿no? Es decir, qué significaba que un hombre se disfrazara de mujer, porque en estos casos son transformistas, ¿no? Entonces hacían eventos, shows en los que hacían esta performance, ¿no? Y aparece ahí toda una zona estética que fue muy fuerte, muy observada, por ejemplo, por Susan Sontag cuando habla del camp, ¿no? Que sería como una especie de estética de lo exagerado, de estética de un humor, ¿no? Un humor gay, como dice Newton, y ahí también la cuestión del maquillaje, ¿no? Muchas de las fotos, si nosotros vemos, tienen que ver con un maquillaje y el espejo, porque es como que en el espejo se juega la construcción de una identidad, ¿no? Entonces vemos a los personajes, por ejemplo, que se maquillan entre sí, pero también vemos esos maquillajes que son maquillajes que tienen que ver con el mundo del espectáculo, ¿no? Con el mundo de la performance. Una de las virtudes de un fotógrafo es hacerse invisible, ¿no? Es decir, que no vean que está. Y eso es lo que sucedió. Y de hecho este grupo siempre quedó muy fascinado con las fotos que ella sacó, porque justamente no son posadas, están ahí en una cuestión de vida cotidiana previa al show, en el camerino, y fueron las fotos que más circularon de este grupo, que es un grupo que tuvo un video, un documental bastante conocido que está en YouTube, porque fue un grupo realmente de mucha importancia en algo que en Brasil fue quizás un caso muy particular a nivel continental y casi diría a nivel mundial del peso que tuvieron las conductas sexuales en la formulación de las políticas. Ney Matogrosso es un cantante que surge en los años 70 con el grupo Secos y Molhados, que era un grupo que hacía rock, ¿no? en Brasil de ese momento, pero la característica que él tuvo fue que declaró su homosexualidad, y eso fue muy impactante a principios de los años 70. Después se transformó en un ícono, hoy en día es uno de los cantantes más populares y prestigiosos de Brasil. En este momento todavía no era tan conocido. Magdalena lo conoce en la casa de unos amigos que eran galeristas, y ahí mismo arman las fotos que ella usa con sobreexposiciones, ¿no? De manera que el cuerpo de Ney Matogrosso se ve en diferentes poses. Y fíjense cómo Ney Matogrosso no solo rescata esta cuestión de la ambigüedad sexual, vamos a decir así, del canibalismo, de las cosas que él utiliza, ¿no? En las uñas, la cosa salvaje, ¿no? Y yo le puedo contar, por ejemplo, que yo vivo en Buenos Aires, ¿no? Y en la época de la dictadura, año 1979-1980, la dictadura en Argentina era muy fuerte y no existía esta diversidad sexual como antagonismo tan fuerte como en Brasil. Ney Matogrosso vino y dio un show, y ese show fue como una bomba en una catedral, porque realmente fue una cosa explosiva ver a un personaje que usaba su cuerpo de una manera tan libre, tan sexual, ¿no? Tan erótica, hacía una suerte de striptease en escena, y con esa sensualidad que uno, también de una manera estereotipada, asigna a los brasileños, pero que de alguna manera a veces tiene ese carácter tan fuerte, ¿no? tan poderoso, ¿no? Porque ella usa acá una Rolleiflex que tiene este formato cuadrado y utiliza la sobreexposición, ¿no? Entonces no es solamente el modelo, en este caso Ney Matogrosso, que hace a esta fotografía que está hecha en un jardín de una casa, ¿no? Pero parece que estuviera hecha en una selva, sino también la técnica fotográfica que genera esta situación tan fantasmal, ¿no? Tan espectacular, ¿no? Sí, es una serie más linda de la muestra, ¿no?
Sigamos conociendo mucho más este mundo fotográfico de Madalena Schwartz en Culturas BTV con esta exposición Metamorfosis. Un corte y regresamos.